Invitación, eso en primer lugar. Vengo desde Leiza y somos ganaderos en mi familia. Y he venido aquí un poco para hacer el puente entre el mundo rural y la ciudad. Porque, estas últimas décadas se ha ido produciendo una brecha muy grande entre ambos mundos y debido a esa brecha, pues muchas veces desde la ciudad no se entiende muy bien lo que pasa en el campo. A mí se me comentó que se hablara un poco de las movilizaciones que ha habido estos últimos meses, pero antes de hablar de las movilizaciones me gustaría hacer una serie de matizaciones. Cuando os imaginéis el campo, y los que han estado organizando esas movilizaciones han pretendido hacer ver que el campo es todo uno, o sea, como si hubiera un solo campo, ¿no? Y no es verdad, nunca lo hubo. O sea, históricamente en el campo siempre ha habido relaciones de poder, ha habido agricultores grandes, agricultores medianos, pequeños, campesinos con tierra, campesinos sin tierra, siempre ha sido un mundo de muchos conflictos, ¿no? Es verdad que estos últimos 30, 40 años ha habido una evolución, pero la evolución no ha ido a superar todos esos conflictos o esas diferencias, sino que ha hecho todo lo contrario, agudizar todavía más, diría yo. Y ha pasado una cosa que yo creo que hay que explicar, y es que hemos pasado de unos sistemas alimentarios locales. Antes nos alimentábamos pues con lo que producíamos en nuestro entorno, lo que producían nuestras agricultoras y ganaderas, ¿no?, a un sistema alimentario que es global. Es decir, ya aquí mayoritariamente la gente come de lo que viene de 4.000 kilómetros o de 3.000 kilómetros y no de cerca, ¿no?, de proximidad, ¿no? Pero además de eso, además de que se ha globalizado todo el sistema alimentario, también se ha producido una transformación en lo que es la configuración del propio sector. Han ido desapareciendo el campesinado, tanto aquí como en todo el mundo, y las personas agricultoras y ganaderas estamos siendo sustituidas poco a poco por grandes empresas, ¿no? Aquí en Navarra, por ejemplo, tenemos una agroindustria muy potente que está ligada al mercado internacional. Tenemos las grandes macrogranjas, ¿no? Se nos habla también de alimentación sintética, es decir, son multinacionales las que están hablando de carne sintética, ¿no? Y todo esto pues ha sido promovido por una serie, aquí he oído hablar, no es crisis, capitalismo, es el propio capitalismo quien ha traído esa toda transformación tanto de nuestros sistemas alimentarios como el campo, ¿no? En la desaparición del campesinado, ¿por qué se ha dado? Se ha dado porque al globalizarse la alimentación, lo que el capitalismo busca es alimentos baratos, o sea, sitios donde se produce alimento barato para venderlos en sitios donde puede sacarle un negocio. ¿Eso qué es lo que ha traído? Pues una consecuencia social, que es que poco a poco la gente, los campesinos más pequeños, por falta de rentabilidad, lo han tenido que ir abandonando. Pero eso ha pasado aquí, ha pasado en Europa y ha pasado en todo el mundo. Los agricultores, ¿qué han hecho? Bueno, pues luego ha habido una serie de agentes que están relacionados con el capitalismo, como son las multinacionales de los fertilizantes, de los fitosanitarios, las farmacéuticas, las empresas de las grandes máquinas, ¿no? Ya habéis visto tractores grandes, las financieras. Todos esos han tenido un interés muy concreto, y es la de sacar el negocio de la agricultura, ¿no? Y lo que han hecho es transformar completamente el modelo agrario que teníamos aquí, convirtiendo pues nuestra agricultura en un modelo industrial, ¿no? Que eso es lo que les interesa a todos esos agentes capitalistas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante muchos años, desde instituciones como esta, el Gobierno de Navarra, el Estado español, desde Europa se nos ha dicho que tenemos que competir, y para eso lo que tenemos que hacer es invertir, meternos en grandes movidas, tenemos que tener grandes explotaciones, ¿no?, para poder sobrevivir. Eso, consecuentemente, lo que ha traído es que todos los pequeños fueran desapareciendo y cada vez pues tuviéramos
granjas más grandes, explotaciones más grandes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que toda esta gente también, conforme los gastos, conforme los, ¿cómo se dice? Los carburantes van subiendo, la luz va subiendo, los fertilizantes va subiendo todo, pues los márgenes cada vez son menos reducidos. Y eso que nos vendieron durante muchísimos años ya resulta que no funciona, ¿no? Paralelamente hay que decir que ese modelo también ha traído grandes impactos medioambientales. Conocéis el gran problema que tenemos con las macrogranjas, por ejemplo, pero no solamente las macrogranjas, es toda la agroindustria que está contaminando la tierra, que está contaminando las aguas superficiales y las subterráneas, ¿no? Está produciendo toda la pérdida de biodiversidad que tenemos en el campo, de la que no se nos habla. Una de las principales responsables de esa pérdida de biodiversidad es la agroindustria, ¿no? Y pues tenemos, por tanto, un modelo agroalimentario que tiene un fuerte impacto social, pero también un fuerte impacto medioambiental. Y debido a eso, bueno, pues a nivel europeo, y aquí también en Euskal Herria y aquí en Navarra, pues estamos colectivos de pequeñas productoras de alimentos, ¿no?, que apostamos por sistemas alimentarios locales en base a una agricultura sostenible, ¿no?, que le podéis llamar ecológica, agroecológica o como queráis. No le pondré el adjetivo, o sea, es hacer agricultura lógica al final, ¿no? Somos, digamos, la resistencia, pero no estamos organizados a nivel europeo en vía campesina, y luego tenemos pues movimientos sociales que son aliados nuestros, ¿no? Pues gracias a la presión de todos estos grupos, estos últimos años se estaba consiguiendo que dentro de las políticas, o sea, de la visión europea que marcaba las políticas agrarias europeas, se empezara un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo lo que pretendía era, por una parte, ir relocalizando los sistemas alimentarios a nivel europeo, pero también poner freno al uso de plaguicidas. Era un gran avance que se estaba dando, o también la utilización de antibióticos, o sea, se pretendía reducir un 50% el uso de antibióticos y de plaguicidas, ¿no?, de fertilizantes en un 25%, se pretendía lograr que en la superficie europea un 25% fuera en ecológico para el 2030, y claro, hay quienes tenían todas las de perder, eran pues esos agentes del agronegocio, que son los que al final marcan qué tipo de alimentación y qué tipo de agricultura se va a dar en Europa. ¿Qué ha pasado? Que pues los lobbies pues no querían que se avanzara en esa dirección, y estos lobbies al mismo tiempo eran muy conscientes de que en el sector agrario había una gran frustración, pero una gran frustración no de ahora, sino de muchos años atrás, porque se le ha condenado cada vez a vivir a una situación más endeudada y cada vez peor. Y lo que han empezado es, a nivel de toda Europa, o sea, todas estas movilizaciones que parecían que eran algo espontáneo, no han sido espontáneos. Han sido promovidos fundamentalmente desde elementos que están muy ligados a la agroindustria. Por eso, si os habéis dado cuenta, en todas las reivindicaciones ha sido un cóctel de reivindicaciones muchas veces, donde por una parte se hacía mención pues a la falta de precios o a la falta de ingresos de la parte productora, que eso es así, eso es verdad, pero a ello se añadía también, parecía que la culpa de que los agricultores viviéramos mal o estuviéramos en mala situación eran las medidas medioambientales. Y el problema no son las medidas medioambientales. Eso ha sido totalmente dirigido con una intención, con la intención de que se echaran atrás todas aquellas medidas que suponían un avance en el campo medioambiental. Y esto hay que aclararlo. Y de hecho, bueno, pues en Navarra, ¿no?, ya sabéis, sobre todo el movimiento 6F, bueno, pues el tema medioambiental ha sido algo que se ha subrayado una y otra vez. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no todas las personas agricultoras estamos de acuerdo. De hecho, en Navarra
existen colectivos de pequeñas productoras que no hemos participado en estas movilizaciones, pero hemos organizado, y ya aprovecho este espacio para comunicaros, para el día 27 de abril, a la tarde, a las 5:30, hemos organizado una movilización, concentración aquí en Pamplona para reivindicar soberanía alimentaria para Navarra, soberanía alimentaria ligada a una agricultura, a un modelo de agricultura basada en agricultores, ¿no?, sin plaguicidas, sin macrogranjas y sin alimentación sintética o carne sintética. Esos son nuestros puntos, nuestras líneas rojas. Y lo que pedimos y lo que vamos a reclamar ese día es una transición agroecológica real, porque creemos que las soluciones al campo van a venir desde la transición agroecológica, la soberanía alimentaria, y eso también, sacar la alimentación de la Organización Mundial del Comercio. La alimentación no puede ser una mercancía, es un derecho universal de todas las personas, y lo que tenemos que buscar es que la alimentación pase de ser un sistema globalizado a un sistema relocalizado. Tenemos que reconstruir los sistemas alimentarios locales, y por ahí es por donde va a ir nuestra reivindicación. Entonces yo creo ya con esto finalizo. Yo os invito a participar el día 27, bueno, pues a la concentración que ya os informaremos.